Masejet Kiddushin, Dafain Baba Mudalev 76a, 21 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, no sé Isha Kohenet Tzarech Livdok Acharei Arba Imaot Shehem Shemona. Ima ve'em ima, ve'em avi ima ve'ima, ve'em avia ve'ima, ve'em avia avia ve'ima. La Mishnah nos dice lo siguiente, una persona que desea casarse con una mujer que es Kohenet, ¿sí? Para él asegurar de que ella es Kesherá y no tiene ningún linaje ancestral impropio, inválido como mamzer u otras cosas que hemos mencionado anteriormente, es importante que verifique 4 madres de ella, del lado de ella, ¿sí? Que son básicamente 2 por el lado de la mamá de ella y 2 madres por el lado del papá de ella, ¿sí? Ahorita, para asegurarnos de que esas 4 madres no tienen ningún problema, es importante también verificar a quién, a sus madres, a las 4 madres de ellas, ¿sí? Es un total de 8 madres. ¿Y cuáles son? Dice la Mishnah, te voy a decir cuáles son. Por el lado de la mamá de ella, ¿sí? De la novia, llamémosla así, por el lado de la mamá de la novia, tienes lo siguiente, la mamá de la novia, la madre de la novia, y la mamá de esta, ¿sí? Tienes la mamá del papá de la mamá de la novia, ¿sí? Y la mamá de esta. Estas son por el lado de la mamá de la novia. Ahorita, por el lado del papá de la novia, tienes lo siguiente. La mamá del papá de ella, sí, esa de la novia, y la mamá de esta última. Y tienes la mamá del papá de ella y la mamá de esta última. Ok, estas son las 8. O sea que básicamente hay 4 madres que hay que verificar y para asegurar estas 4 madres hay que verificar sus madres también. ¿Cuáles son las 4 madres bases? Llamémoslas así. ¿Cuáles son las 4 madres bases? Las siguientes. Por el lado, son 2 del lado de la mamá de ella y 2 del lado del papá de ella, ¿sí? Las 4 bases. Las repito, ¿cuáles son las bases? Tenemos por el lado de la mamá de ella, es la madre de ella, y la mamá del papá de la mamá de ella, ¿sí? Y por el lado del papá de ella, tenemos la mamá del papá de ella y la mamá del papá de ella, ¿ok? Estas son las 4 madres que tenemos bases y para asegurarnos de estas tenemos que también verificar a sus mamás, ¿sí? Por eso es un total de 8. Todo esto nos dice la Mishnah es cuando un hombre se quiere casar con una mujer que es Kohenet. Kohenet, tenemos más tranquilidad y más certeza, por eso es suficiente con esta verificación tan exhausta de 8 madres. Pero si el hombre se quiere casar con una mujer leviá o Israel, ya se pone más fuerte la verificación. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Leviá be Israelit, Mosifim alea Odahat. Si el hombre se va a casar con una mujer que es leviá o israelit, ahí debe hacer una verificación más profunda y debe aumentar también las madres de ellas. O sea que tenemos las 4 mujeres bases, más, en el caso de Kohenet, las madres de ella, y cuando es Leví Israel, también las madres de ella. Total de 12. 12 mujeres que hay que verificar que no tengan problemas de mamzerut ni otra cosa impropia o inválida. Así nos dice la Mishnah. La Gemara vamos a explicar mucho más todo esto, que por qué hay que verificar las madres y no los padres. Vamos a ver todo esto en la Gemara, ¿sí? Sigue diciendo la Mishnah lo siguiente: En botkim lo min hamizbeach ulemala, velo min hadujan ulemala, velo min hasanedrin ulemala. Nos dice la Mishnah, mira, si tenemos un Cohen que trabajó en el Mizbeach, que trabajó en el altar sacrificando y demás, no hay que verificar en su mamá, en sus madres para arriba. ¿Por qué? En su linaje ancestral. ¿Por qué? Porque si ya trabajó en el Bet HaMikdash, seguro es que tiene un linaje ancestral perfecto, porque ellos nada más estaban Kohanim que eran perfectos. Igualmente, si había un Leví que en la plataforma del Bet HaMikdash cantó, hizo cánticos que eran los Leví, no hace falta verificar de ahí en adelante su linaje ancestral. ¿Por qué? Porque el hecho que estuvo ahí cantando, suficiente. Igualmente, si había uno de los jueces del Sanedrín, se ven 2 tipos de Sanedrín, Sanedrín Gedolá y Sanedrín Ketaná, 71 de 23. Si era un juez de esos Sanedrín, no hace falta tampoco verificar el linaje de ahí para arriba. ¿Por qué no hace falta? Porque estamos seguros que ya fue verificado y no hay ningún mamzer, ningún nada. Sigue diciendo la Mishnah. Importante aclarar, cuando dije aquí jueces, son jueces de Sanedrín, ¿sí? Que era otro nivel. No nada más tenían fuerza de mamonot, sino también temas espirituales como penas de muerte y demás. Sigue diciendo la Mishnah: Igualmente nos dice la Mishnah, si sabemos sobre alguien que sus padres era juez, pero no juez del Sanedrín, sino juez de un bedín de 3, temas monetarios, ¿sí? De un bedín normal.
También ahí decimos de que se puede casar con una sin verificar ese linaje ancestral. ¿Por qué? Porque seguro no tiene nada impropio, porque seguro ya fue verificado antes. Igualmente, los gabaet de acá, ¿qué son gabaet de acá? Los colectores de la caridad. ¿Sí? También estos, si son gabaet de acá, seguro no tienen ningún linaje impropio atrás y no hace falta verificar. ¿Y por qué vamos a explicar esto en la Gemara? Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Yossi Omer af mi she'aya hatum ed be'erkei hayshana shel tzipori. Rabbi Yossi aumenta que inclusive si había una persona firmada como testigo en un documento que fue realizado en la corte llamada Yeshaná al lado de Tzipori, también estamos seguros que el linaje que tiene es perfecto y no tiene nada inválido ni nada impropio. ¿Por qué? Porque ahí nada más agarran como testigos a personas que eran miyuhasim, que tenían un linaje ancestral perfecto. Entonces no hace falta verificar. Y por último nos dice la Mishnah, Rabbi Haina ben Antignos Omer, af mi she'aya muhtab bistratia shel melech. Dice Rabbi Haina ben Antignos, también una persona, un soldado que estaba listado en el ejército del rey, seguro tiene un linaje ancestral perfecto. Y la Gemara va a explicar en qué caso estamos hablando y por qué. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Maishna ben Nashi batkinan u Maishna be Gabrielo batku. Nashi de Jiminzu be Arayotu de Minzu, ve imita de Ika milta lo itlekala. Gabre de Jiminzu be Adadad y Biuhasinu de Minzu, imita de Ika milta itlekala. Dice la Gemara lo siguiente. La Gemara pregunta así. Si nos dimos cuenta, en la Mishnah, cuando hay que verificar sobre alguien que estamos dudando para asegurar su kashrut, hay que verificar el linaje ancestral, pero ¿quién? Las madres nada más. ¿Sí? 4 que son 8, como dijimos, cuando es Cohenet o cuando es Levi a Israel, 12 aparentemente. Pero todo que hay que verificar madres. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué hay que verificar las madres si son kesherot o no? ¿Y los padres qué? También los padres pueden implicar y afectar a los hijos, ¿por qué no tienes que verificar a los padres? Dice la, te voy a explicar. Y empiezo por la última parte que leímos. Un hombre, siempre uno se pelea entre personas, siempre hay discusiones, ¿sí? Entre personas. Cuando 2 hombres se pelean, discuten, se ofenden y se insultan unos a los otros, ¿cómo? En temas de yohasin, ¿sí? Cuando 2 hombres se pelean, le dice, ¿qué? Tú me dices, me discutes, tú no tienes ni un buen linaje ancestral, tú no tienes buen hijos, ¿sí? Esa es la pelea. Entonces, si hay un hombre de que no hemos escuchado de él que tiene un mal hijos, seguro se ha discutido con gente. Y si no hemos escuchado que tiene un mal hijus, ¿qué significa? Que en verdad está todo perfecto, porque si no se lo hubiesen dicho y todo el mundo se hubiese enterado. De hecho, que nadie sabe es porque seguro tiene un buen hijus, eso no hace falta verificar. Pero las mujeres cuando discuten, nunca se ofenden y nunca se insultan diciendo de que no tiene un buen hijus, sino que se ofenden es máximo de que no son acusaciones entre una y otra de inmoralidad o cosas así, pero no temas de hijus, ¿sí? O sea, por lo tanto, el hecho que no tiene ningún problema de hijus una mujer no significa que está todo bien, porque de por sí las acusaciones nunca son entre ellas en ese estilo. O sea, por eso mujeres hay que verificar y hombres no hay que verificar. Repito, ¿por qué no hay que verificar hombres, padres? Porque el hecho de que no hay nada malo sobre él significa que está todo perfecto, porque si hubiese algo malo sobre él cuando había una discusión, hubiesen dicho, mira, tú no puedes ni hablar porque tienes un linaje ancestral delicado, porque en eso ellos discutían, o sea, cuando discutían se ofendían en eso. Sigue diciendo la Gemara, Beina mitivdok bebedide, meseale el rab, de amar rabiud amar rab, lo uzaru que sherod y lersei lipsuli. Ahorita la Gemara pregunta lo siguiente. Otro punto, que en la Mishnah aparentemente vemos que cuando un hombre se va a casar con una mujer hay que verificar las madres. Ya explicamos por qué las madres y no los padres. Pero las madres ¿de quién? De ella, de la mujer. Pregúntale a Mara, ¿y por qué no hay que verificar las madres de quién? De él, del novio. ¿Por qué no? Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí tenemos una prueba a favor de lo que dice Rabbi en nombre de Rab, de que no hay ninguna prohibición que una mujer que sherá se case con un hombre que tiene un linaje ancestral defectuoso e inválido. Por lo tanto, ¿qué hay que verificar? No hay obligación de verificar. ¿Por qué no hay obligación de verificar? Porque de por sí, vamos a decir que es pasul el hombre. No hay ningún problema que una mujer que sherá se case con un hombre pasul. A diferencia de un caso viceversa, que el hombre es kasher, ahí sí hay un problema que ¿qué? Que se case con una mujer inválida. Por eso siempre hay que verificar las madres del lado de la mujer. Entonces, así se revió el nombre de Rab. Entonces tenemos una prueba de nuestra Mishnah a favor de lo que se revió el nombre de Rab, porque aparentemente nuestra Mishnah dice que nada más se verifican las madres de quién, de ella, muy bien, y no de él. Muy bien. Sigue siendo la llamada Rabada bar Ahabatani Arba'im Maot Shem Shetem Esre Matrititana Arba'im Maot Shem Shesh Esre Bishlama le Rabada bar Ahava Mukim Belvia Bat Israel Matritina y me aplica lo Mayodachat Zugachat. Escuchen bien. La Gemara nos trae lo siguiente. Rabada bar Ahava dice la siguiente baraita. Un hombre que se casa con una mujer debe verificar 4 mujeres base, que en total, para asegurarnos esas 4 mujeres bases, hay que verificar otras 2, las madres de las madres. O sea, un total de 12.
12. Rabada Barabá nos dice en la primera baraita, Rabada Barabá dice, no lo que está escrito en la Mishnah, ¿sí? Rabada Barabá dice que para tú asegurar, cuando te vas a casar con una mujer, tienes que verificar que la base de esas 4 mujeres que mencionamos en la Mishnah, más las madres de las madres, ¿sí? Que son un total de 4 más 4, que son 12. Hay una segunda baraita que dice, no, 16. La base de 4 mujeres, más las madres de las madres de las madres, 3 generaciones. ¿Sí? Más a las 4 esas. O sea, 16. Y pregunta la Gemara, algo no me cuadra. Según la varita de Rabada Barahaba, que es 12, podemos decir que está dando en un caso que ¿qué? Que se está casando con una mujer que es Leví a Israel. Y nuestra Mishnah también está escrito, cuando se casa con una Leví a Israel, ¿cuántas mujeres hay que verificar total? 12. Entonces podemos decir que Rabada Barahaba está hablando en ese caso. Pero no me cuadra la segunda varita que acabamos de mencionar, 16. No está escrito en la Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito que cuando es con Cohenet, total 8. Cuando es con Israel Leví a total 12. ¿Cómo llegas a 16? Dice la Gemara, no hay contradicción sobre la baraita de nuestra Mishnah, porque la baraita va a estudiar que nuestra Mishnah, cuando dice que cuando te casas con una mujer, Leviá o Israel, hay que aumentar una sobre la Cohenet. Cohenet es base 4 más la madre de ellas, que son 8. ¿Sí? Cuando dice que es con Cohenet y Leviá, hay que aumentar una, no es una mamá por cada una, sino es un par de mamás por cada una. O sea que sobre la 8 hay que aumentar la mamá de la mamá sobre cada una más, que es un total de 16. Entonces cuadra, no como habíamos entendido hasta ahorita la Mishnah. Entonces no hay una pregunta de nuestra Mishnah en contra de la varita. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Zod, Divrei Rabbi Meir, Amar Chachamim Omrim, Kol Mishpachot Bechesed Kashrut Memomdot. Eini, Ve'amar Rav Chama bar Guria, Amar Rav Mishnatenu, Keshekorea la Barabar, Mande Matniha lo Matniha. La Gemara dice lo siguiente. Escuchen bien, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Todo lo que dice nuestra Mishnah, que hay que hacer una verificación especial exhausta sobre las madres de una mujer, de la novia, 8 o 12 o 16 según la baraita, es la opinión de Rabbi Meir. Pero Jajamim opinan que todas las familias que son judías tienen una presunción de que todo está kasher y está todo perfecto y no hay que verificar tanto. No hay que verificar, todos tienen Heskat Kashrut. O sea que nuestra Mishnah es la opinión de Rabbi Meir, pero Jajamim dicen que ¿qué? Que no hace falta Heskat Kashrut, presunción de que todo está bien. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Pregunta la Gemara, no me cuadra que fue dicho esto en nombre de Rab. ¿Por qué? Porque Rav Hamá bar Guria, en nombre del mismo Rab, dice que todo lo que nuestra Mishnah necesita y solicita que haya una verificación de 8 o de 12 es únicamente cuando hay un ir-ur. ¿Qué es un ir-ur? Una oposición en contra, una contestación en contra la Heskat Kashrut. Por ejemplo, que hay 2 testigos que dicen, escuchamos de fulanito que esta persona tiene un linaje ancestral, esta mujer tiene un linaje ancestral complicado. ¿Sí? Ahorita en este caso es nada más un ir-ur, pero no es un testimonio fuerte, aunque hay 2 testigos. ¿Por qué? Porque los 2 testigos no les consta, sino dicen, escuchamos de tal persona. Entonces, en este caso, no dice Rav Hamá bar Guria en nombre de Rab. Nuestra Mishnah está hablando en este caso, y por eso se necesita hacer una verificación. ¿Sí? Dice la Gemara, si nuestra Mishnah, según Rav Hamá bar Guria en nombre de Rab, está hablando cuando hay un ir-ur, cuando hay una posición sobre la Heskat, pues ahí también Rav Jajamim van a opinar que se necesita hacer una verificación. Entonces no me cuadra con lo que dijo antes Rabbi Yehuda en nombre de Rab, que nuestra Mishnah es nada más Rabbi Meir, pero Jajamim dicen que no hace falta hacer verificación. Si hay ir-ur, obvio que hay que hacer una verificación. Por eso la Gemara dice, según esto tenemos que decir que definitivamente Rabbi Yehuda en nombre de Rab discute con Rav Hamá bar Guria en nombre de Rab. Y el que dice esto no dice esto, discuten básicamente. La primera opinión, seguro, se dice que nuestra Mishnah es Rabbi Meir y Jajamim dicen que no hace falta verificar, y nos basamos en Heskat Kashrut porque no estamos hablando cuando hay ir-ur. Y la segunda opinión que dice que hay ir-ur discute con la primera opinión y va a cuadrar también con la opinión de Jajamim. Esa es la primera manera como explicar. Sí, hay una segunda versión similar, pero un poco diferente, y de hambre, Amar Rabbi Yehuda, en este diálogo, sí, una segunda versión, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Zod Divrei Rabbi Meir, Jajamim Omrim, Kol Mishpachot Bechesed Kashrut Memomdot, Amar Hamá bar Guria, Amar Rav, Im Korea la Barar, Tzarich Livdok Ajareas. Una segunda versión, Rabbi Yehuda en nombre de Rab dice lo mismo, que nuestra Mishnah es únicamente Rabbi Meir, pero Jajamim dicen que no hace falta verificar si nos basamos en la presunción de Heskat Kashrut que hay. Y sobre esto viene Rav Hamá bar Guria en nombre de Rabbi dice, no que nuestra Mishnah está hablando en un caso que hay ir-ur, porque según esta segunda versión, está de acuerdo que en nuestra Mishnah no hay ir-ur, y por lo tanto es la opinión de Rabbi Meir y no de Jajamim. Solo que Rav Hamá bar Guria en nombre de Rab viene y te aumenta y te dice, y en caso que hay ir-ur, ahí se va a necesitar también hacer Bidiká, también según Jajamim. O sea que según esta versión, básicamente se llega a la misma conclusión, pero no hay discusión entre Rav Hamá bar Guria en nombre de Rab y Rabbi Yehuda en nombre de Rab, porque ambos están de acuerdo que nuestra Mishnah está hablando cuando no hay ir-ur. Solo que te aumenta Rav Hamá bar Guria en nombre de Rab, que en caso que haya ir-ur, sí se va a necesitar hacer Bidiká, también según la opinión de Jajamim. Seguimos. Mencionamos en la Mishnah que no se verifican las madres de los Kohanim que ya hicieron korbanot. ¿Sí? En línea ahí ya se para. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque, pregunta la Gemara, ¿por qué? Dice, explica la Gemara, porque si no lo hubiesen verificado, si está trabajando es porque ya lo verificaron antes. Si no lo verificaron antes, que está todo perfecto, no lo hubiesen dejado trabajar. Entonces seguro tienen linaje ancestral perfecto, por eso no hay que verificar nada. Pero mira, tujaron le mala, maita ama de marmor, shesham hayu yoshevim yahase kunam yahase levia. Dice la Gemara que tampoco hay que verificar las madres de los Leviim, que hay en donde, tampoco hay que verificar las madres de los Leviim que están cantando en la plataforma del Bet HaMikdash. Pregunta la Gemara, ¿por qué? Dice, te voy a decir dónde lo aprendemos, de la Baraitá. La Baraitá está escrito que Nishkat HaGazit, o sea, el Sanedrín, los jueces del Sanedrín, verificaban si había un linaje ancestral kasher de los Kohanim y de los Leviim. Vemos que también se verificaba la perfección del Yihus, no nada más de los Kohanim, sino también de los Leviim. Por eso un Leví que estaba cantando es porque ya le verificaron que está todo bien y no hay que verificar las madres de esos Leviim más, no hace falta verificar. Sigue siendo la Gemara Velomi Sanedrin un lemala, maita matan el biosif que yo betin menoke metzedek, kach menukim mikol avon. Amar memar maikera, kulach yafarati umumen bach ima muma mamash. Amar Ochama bar Yaakov, amar kra veitatzevu sham me'imach bedomim lecha bedilo mishum shechina. Amar Rav Nachman amar kra vehakel me'alecha venaseu itach bedomim lecha. La Gemara ahorita se enfoca en lo otro que mencionamos en la Mishnah que mencionamos, que si hay un juez en el Sanedrín, ¿sí? En el Sanedrín del Lishkat HaGazit 71 o de 23, ya podemos asegurar que las madres todo está bien y no hay ningún problema. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué? Lo aprendemos eso de la Baraitá. Rabbi Yosef dice en la Baraitá que de la misma manera, escuchen bien, que los dayanim que están en un bedín tienen que estar limpios con temas de justicia y ser íntegros, también tienen que estar limpios de cualquier defecto, ¿sí? De cualquier defecto, o sea, cualquier defecto en el linaje ancestral, en la parte genealógica. Dice la Gemara, pero un segundo, ¿cuál es la fuente para esta baraitá? Listo, está escrito en la baraitá, pero ¿dónde está la fuente de esta baraitá? Dice la Gemara, el versículo en Shir Hashirim está escrito, Kulaje farayati umumen bach, hablándose no de todo Misael, porque todo Misael a veces tiene mum, ¿sí? Seguro se refiere a quién? A el Sanedrín, Kulaje farayati, que no tiene que tener ningún defecto, umumen bach. Dice el segundo, puede ser que no tenga que tener ningún defecto físico. ¿Quién te dijo que está hablando de un defecto ancestral, el linaje ancestral? Dice, te voy a traer otro versículo entonces. Está escrito en Bamidbar, respecto al Sanedrín Agedolá, que fue nombrado por Moshe Rabbenu, ¿sí? Está escrito, Veityatzevu shama imach, estará junto contigo, Moshe, junto en el mismo estatus tuyo. De la misma manera que Moshe sí tenía un hijus perfecto, igualmente el Sanedrín tiene que estar, ¿qué? Hijus perfecto. Sin embargo, la Gemara también tumba esta fuente. ¿Por qué? Porque puede ser que aquí tiene que tener un hijus perfecto este Sanedrín nombrado por Moshe. ¿Por qué? Porque fue el Sanedrín que la presencia divina de Dios iba a estar de una manera, un nivel muy alto. O sea, por eso necesitas tener un hijus perfecto. Vamos a traer otro versículo que está hablando sobre los jueces, que Yitro le dijo que nombre a Moshe. Que no eran los jueces del Sanedrín Agedolá, sino eran jueces para hacer ¿qué? Din Torah, temas monetarios, que no haya robo entre uno y otro, ¿sí? Que no está la Shejinah igual que este nivel después que los que nombró Moshe. Y ahí está escrito en el versículo, ve aquel me aleja benaseu itach, junto contigo también está escrito ahí. Junto contigo, entendemos nada más junto contigo, sino junto contigo y que estén el mismo nivel tuyo. De la misma manera que tú, Moshe, tienes un nivel de linaje ancestral perfecto, también ellos tienen que tener un linaje ancestral perfecto. Entonces aquí vemos de que cualquier Dayan de Sanedrín, temas monetarios, pero sigue siendo importante el Sanedrín, el hecho que está de Sanedrín significa que ¿qué? Que son personas con un linaje ancestral increíble, por lo tanto no hay que verificar ya las madres de ahí, las madres de ellos, y eso ya es suficiente demostración, ¿sí? Seguimos. Hasta ahorita mencionamos una fuente para los jueces de temas monetarios o para hacer juicios, pero del Sanedrín. Sí, ahorita la Gemara se enfoca en los jueces de un bedín monetario normal de 3 personas, de 3 dayanim. Kol mi shegozoku avotam mishotrei rabim, lemembra de lo mukminam mipsulim urminhu, akol kesheim nadun dinem amonot, ven akol kesheim nadun dinem nefashot. Ve'avinam ba kol etu yemai, ve'amar Rabbi Yehuda, letu yemamzer, amar Abaye birushalayim, mejentan Rabbi Shimon, barzera, bekidushe de Belevi, birushalayim. Dice la Gemara, mashma, que si en la Mishnah está escrito que también los padres, ahorita la Gemara se enfoca en lo otro que está escrito en la Mishnah, que está escrito en la Mishnah, que los padres de un juez de un bedín normal, ¿sí? También esos, el hecho que fueron dayanim de un bedín normal, no hay que verificar los padres y las madres para arriba, ¿sí? También un juez normal. Pregunta la Gemara, vemos aquí que se puede nombrar como juez únicamente una persona que no tiene ningún defecto en el linaje ancestral. Dice, pero no me cuadra porque está escrito en otra Mishnah, en Masejet Sanedrín, página 32, que todos son kesherim para hacer juicios monetarios, y no todos son kesherim para hacer juicios penales de pena de muerte. Dice la Gemara, ¿qué significa todos son kesherim para temas monetarios? Dice Rabbi Yehuda, para incluirte un mamzer. Inclusive un mamzer, si sabe ser dayan, puede ser dayan. Dice la Gemara, vemos que un dayan no es necesario que sea un linaje ancestral perfecto, puede ser inclusive mamzer.
Dice Valle, tienes razón, pero nuestra Mishnah está hablando en un betín de 3 normal, pero en Jerusalén. Y en Jerusalén sí era necesario que no sea mamzer, que era kasher. Y así también responde Rabbi Shimon bar Zera Bekidushet de Belevi, de que estamos hablando en Jerusalén. Seguimos. Gabbae tzedakah masi'im ma'itama kevan demitzu be'adein she de amar mor memashkenim al tzedakah afilu berev shabbat v'imita dei que itle kala. Mencionamos en la Mishnah que también una persona que es Gabbae tzedakah podemos asegurarnos que el linaje ancestral de él es perfecto. La primera pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver un Gabbai Tzedakah? ¿Que acaso no nombra un Gabbai Tzedakah si no tiene un linaje ancestral? Seguro que nombra si tiene un linaje ancestral inválido o algo así. Entonces, ¿por qué tú me dices de que si es un Gabbai Tzedakah, está todo perfecto ahí? Te voy a explicar por qué. Porque los Gabbai Tzedakah siempre discuten con las personas. Que una persona que, por ejemplo, se comprometió a dar 1000 de Tzedakah. Viene el Gabbai Tzedakah y le dice, ¿te comprometiste? Dame. Le dice, no te lo voy a dar. ¿Qué hace el Gabbai Tzedakah? En tiempo antes era así muy serio. Tiene el derecho a agarrarle una garantía en contra de su voluntad. Y entonces empieza a discutir con él. Cuando empieza a discutir con él, la persona, ¿qué le va a decir al Gabbai Tzedakah? ¿Sí? Tú me agarras, que tú eres Gabbai Tzedakah, si tú de por sí eres inválido, porque tú eres mamzer, porque tu papá es mamzer, porque tú tienes esto impropio. El hecho que, era normal de que pase eso. Entonces el hecho que tenemos un Gabbai Tzedakah que han discutido con él y peleado, pero no le han mencionado, no le han nombrado, no le han cantado lo que sus ancestros son, significa que todo en verdad es kasher. Por eso vamos a asegurar, aunque a nombrar un Gabbai Tzedakah lo pueden nombrar cuando tiene un linaje ancestral no bueno, pero el hecho que ya es Gabbai Tzedakah y nadie le ha dicho nada, es porque todo está perfecto. La Gemara tiene una historia. Ushpezechne de Rabada Baraba, Giorava, Vaveka Meanzi, Iuve Rabibi, Maramar, Ana vida seruta de Mata, Marabar, Ana vida seruta de Mata, tú le camé de Rabbi Yosef, Amar Leutanina, Som Tasima Aleja Melech, Mikere Bajeja, Colme Simocha Tamesim, lo Yeleja, la Mikere Bajeja, Amarle Rabada Baraba, Vafilu Imo Israel, Amarle Imo Israel, Mikere Bajeja Karinambe, Ilkach, Rabibi de Gabra Rabba, de Gabra Rabau, le Ayen Bemili Dishmayo, Amar Ayen Bemili de Mata, Amar Abaye Ilkach Mandemashri, Tzuru Amedrabana Meushpezechne, le que Rabada Baraba de Adaleme Pachle Bisjute. Escuchen esta historia, dice la Gemara. Rabada Baraba se quedaba en casa de un anfitrión, sí, que lo invitaba, y se quedaba ahí a dormir. Y ese anfitrión era hijo de un papá converso y una mamá judía, sí, mamá judía de nacimiento, sí. Y este anfitrión estaba peleando con Rabbibi, con otro jajam, sí, ¿quién va a llevar los temas de la ciudad? Rabbibi decía, yo voy a llevar los temas de la ciudad, y este anfitrión decía, yo quiero ser el gobernador, yo quiero ser el alcalde de la ciudad. Discutían entre ellos. Bueno, fueron enfrente de otro jajam llamado Rabbi Yosef, y le preguntaron, ¿qué hacemos? Dijo Rabbi Yosef, mira, está escrito en la Baraitá, que cuando hay una discusión para un puesto de nombramiento oficial, está escrito en el versículo, Som Tasima Aleja Melech, Mikere Bajeja. Te colocarás a ti un rey de tus hermanos hebreos, nacidos hebreos. O sea, que un converso no puede ser Melech. Pero cuando se cita el versículo dice Son Tasim, doble lenguaje, Son Tasim. ¿Por qué doble lenguaje? Para decirte que no nada más nombramiento de rey, sino cualquier otro nombramiento, ¿sí? Cualquier otro nombramiento, también menos importante, el hecho que ¿qué? El hecho que es un nombramiento de liderazgo, no puede ser sino únicamente judío de nacimiento. Por lo tanto, en este caso, le dice aquí, tú te estás peleando, tu anfitrión está peleando con Rabbibi, el anfitrión de ese lugar, ¿sí? Tu anfitrión eres hijo de converso, y Rabbibi es hijo de... él es hijo de nacimiento, de todo bien, entonces Rabbibi que lo agarre. Viene y se mete el invitado, Rabada Baraba, que era el invitado del anfitrión. Y dice, pero un segundo, pero aquí él no es converso y su mamá tampoco es conversa. Aquí el papá es converso y la mamá ¿qué es? Judía, perfecto, él es judío. ¿Acaso también aquí decimos eso? Ahí se dice, no tiene razón, cuando la mamá es judía, ahí sí entra dentro de Mekere Bajeja y sí puede ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Rabbibi y anfitrión están discutiendo y ambos pueden tener un nombramiento de un liderazgo importante. ¿Por qué? Porque son judíos, como acaba de decir el mismo invitado, a favor de su propio anfitrión. Pero, como Rabbibi es jajam, que tome el tema del liderazgo de la ciudad en temas religiosos. Por ejemplo, que él se encargue de nombrar el Gabbai Tzedakah, cuánta tzedakah hay que darle a cada uno, a quién hay que darle, quién se encarga de leer la Torah, quién se encarga de traducir la Torah, que él se encargue de todos los temas de las ciudades, los temas comunitarios de las ciudades religiosos. Y el anfitrión que se encargue de todos los temas de las ciudades no religiosas, nada que ver con Torah o mitzvot, como por ejemplo seguridad de la ciudad, pozos de agua, etcétera, etcétera. Y vino Abaye y dijo sobre esto, dijo, mira, el que quiere tener a un invitado, un anfitrión que quiere invitar a un jajam, que invite a Rabada Baraba. Porque aquí está que este anfitrión invitó a Rabada Baraba y fue él mismo, el Rabada Baraba, el que lo salvó, porque al principio le habían dicho, no, tú no puedes hacer nada. Y él se metió, se involucró diciendo con un argumento y lo salvó y al final sí pudo el anfitrión ser líder de la ciudad, pero en temas no religiosos.
Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Zera metapel behu Rabba Barabua metapel behu maraba filu reshkore lo mukmeminayu. Beneardea filu reshgarnuguta lo mukmeminayu. Dice la Gemara que Rabbi Zera, respecto a los hijos de conversos, sí los respetaba mucho y le daba nombramientos de liderazgo importantes. Rabba Barabua igualmente, sino como dijimos antes. Sin embargo, en Eretz Israel está escrito que no los nombraban, ¿sí? Inclusive no los nombraban como encargados de las medidas y pesas de la ciudad. ¿Sí? No hay que respetarlos todos, pero no hay que darle nombramientos de puestos de liderazgo. Y en Neardea está escrito que inclusive encargado de la repartición de las aguas entre las casas, también no lo nombraban como encargado de la repartición de las aguas. Sigue siendo la Gemara Rabbi Yossi Omer af mi she'aya bejulemai tama daike un machteme. Mencionamos en la Mishnah que Rabbi Yossi dice que inclusive un testigo que está firmado en un documento que fue realizado en el Bedín llamado Yeshaná al lado de la ciudad de Tzipori, seguro es meyujá, si no hay que verificar las madres de ese testigo, todo está perfecto. Dice la Gemara, ¿por qué? Dice la Gemara porque en ese Bedín se agarraba únicamente testigos, no nada más que Sherim, sino que también tenían un hijus perfecto. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Haina Bantignos Bejule, Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Bajayalot Shel Bet David, Amar Rabbi Yosef Maikra, Beit Yahsam, Batzava Milchama. Mencionamos al final, Rabbi Haina Bantignos dice algo interesante, que la Gemara a continuación va a explicar, que inclusive un soldado que estaba dentro del listado de un ejército de un rey, también podemos asumir y decir seguro de que el linaje ancestral de él es perfecto y no hay que verificar. Dice Rabbi Yehuda nombre de Shmuel, no en todos los ejércitos de todos los reyes. Estamos hablando de los ejércitos del rey David, ¿sí? Él se encargaba de agarrar únicamente soldados que tengan un hijus perfecto. ¿Y dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yosef del versículo, Beitia Hassam, o sea que agarraba soldados únicamente reconocidos en su linaje ancestral. Pregúntale a Gemara, Betamamay, ¿y por qué? ¿Por qué agarraba solo soldados para qué necesitas para pelear? Uno agarra un soldado fuerte, ¿qué tiene que ver linaje ancestral? Dice la Gemara, escuchen bien, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, que de Shetez ejutamos juta botamesayatam, para que el mérito propio de ellos y el mérito de quién, de sus ancestros, esté en pie por ellos cuando van a pelear y así ganen la guerra. Por eso era importante agarrar también un soldado fuerte y tzadik, pero también que los padres y los abuelos y todos tengan un hijus perfecto. Pregunta la Gemara, Veika tzela amoni mai lavdati meamon, lo deati meamon. Veika uriah hiti mai lavdati mehet, lo deati behet. Veika itaya giti bejite imagina deati begat veamar Rav Nachman itaya giti bau bitla. ועוד אמר רב יהודה אמר רב 400 ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר היו וכולם מסתפרים קומי ומגדלים בלורית היו וכולם יושבים מקרוניות של זהב והיו מהלכי בראשי גייסות והם בעלי אגרופים של בית דוד דאז לבאות alma. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente, acabamos de decir que lo que es ejército del rey David todos están perfectos en el hijus. Dice, no me cuadra porque uno de los soldados era Tzelek Amoni y aparentemente ¿qué significa Tzelek Amoni? Una persona que se llamaba Tzelek y era Amoni. Una monita es bueno para hijus o no es bueno, amonita. Aparentemente son de los que vienen de Amón. Dicen, no. Tzelek era judío perfecto, con un linaje ancestral perfecto, pero le llamaban Amoní, no porque se refiere que él es de ese pueblo, descendiente de ese pueblo de Amón, sino porque vivía en Amón en esos momentos, pero no es que era de ese pueblo. Aymara hace una pregunta similar. Uriah Hití. Uriah, sí, aparentemente que venía del pueblo Hití, o sea que no era judío, y se convirtió. Significa que no había hijus ahí perfecto, no había hijus. Dice, no. Uriah tenía un hijus perfecto y lo llamaban a Hití, no porque venía del pueblo Het, sino porque vivía en ese lugar. Como llaman hoy a cualquier persona colombiana o de cualquier otro país, ¿no es por sí? Seguimos. Próxima pregunta. Itai Hagiti. Aparentemente Itai Hagiti es otro de los soldados, no aparentemente, es otro de los soldados de David, ¿sí? Y es Giti, viene de Gat aparentemente. Entonces también es converso. ¿Qué vas a decir? No, aquí también es linaje perfecto, pero le llaman a Giti porque viene de ese lugar. O sea, no podemos decir así. ¿Por qué? Porque Rav Nachman dice sobre Itai Hagiti que él vino y anuló una abodá zará de Amón, la corona. Explico brevemente. La corona de Amón, cuando pelearon el rey David y su gente con Amón y ganaron, agarraron la corona del rey de Amón y se la dieron a David. Pero esa corona tenía abodá zará. Y para uno anular abodá zará, no puede un judío anular la fuerza de una abodá zará. ¿Quién tiene que anular? No puede un judío anular una fuerza de abodá zará. ¿Quién puede anularla? Únicamente un no judío. Solo un no judío puede anularla, porque él es el que la idolatra, él es el que respeta, él es el que les anula. Dice la Gemara, ¿quién está escrito que anuló la fuerza de esa idolatría? Está escrito que le hizo Itai. Significa que él no era judío, por eso tuvo la fuerza de ¿qué? Por eso tuvo la fuerza de anularla. Dice la Gemara, vemos que Itai mismo se convirtió y era uno de los soldados del rey David. Entonces no me cuadra, que tú me dijiste que esto es un linaje ancestral perfecto. Y más aún, pregunta Rabbi Yehuda en nombre de Rab, lo siguiente, escuchen bien, habían 400 muchachos jóvenes que estaban dentro del ejército de David. Y todos estos 400 eran hijos de Yefat Toar. O sea, los mismos soldados
se casaron con mujeres de Fatuar que pasaron un proceso de conversión, ¿sí? Que es más o menos, y esos hijos de esas mujeres, previo al proceso, tenían hijos, entonces lo metieron juntos con ellos, ¿a dónde? Al matrimonio, o sea que esos niños eran judíos, esos muchachos no eran judíos, eran parte de soldados, está escrito que ellos se cortaban el pelo, la parte delantera, y se dejaban como un cucu, el pelo largo por atrás, que así eran los gentiles en el tiempo de antes. Y todos estaban en carrozas de oro, y todos siempre estaban en la parte de frente de los batallones, ¿sí? Y ellos son los más fuertes del Bet David. Entonces vemos que eran soldados, significa que habían soldados también gente no judía. Entonces, dos preguntas. La primera pregunta es la segunda pregunta es de los 400 muchachos esos que no eran judíos y eran aparentemente soldados. Y la anterior es de Itai Agiti, que comprobamos de que no era judío y se convirtió. Dice, responde la Gemara, de Azrele Baute Alma. Dice, no, ellos no eran parte de la guerra. Ellos iban enfrente, tenían una fuerza así, y asustaban al oponente, a lo que estaban en contra. Era suficiente. Ellos nada más que hacían, asustaban a los que estaban enfrente. Pero cuando empezaba la guerra, no se metían en la guerra. ¿Quién se metía en la guerra nada más? Soldados que tenían hijus perfecto. Aquí hay unos soldados que no tenían hijus perfecto, no eran soldados. Ellos nada más iban de frente para asustar a la contraparte, pero no peleaban y no participaban en el momento que comenzaba la guerra. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.